Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les habla Axel y el día de hoy tenemos un nuevo video donde vamos a hablar acerca de las coordenadas geográficas, latitud y longitud, ejercicios de aplicación. Si tú ahorita estás a punto de preparar tu examen para ingresar al nivel medio superior o al nivel superior, quédate aquí que este va a ser uno de los temas que muy posiblemente te vayan a evaluar a la hora de hacer este examen. Y bueno, vamos a partir primero que en el planeta hay algo que se llaman círculos y líneas en la Tierra. El ser humano, así de manera muy general, ha tenido la necesidad de realizar líneas imaginarias. Es decir, si yo tengo aquí un mapa del planeta, por ejemplo, pues obviamente hemos visto que luego hay algunas líneas horizontales o algunas líneas verticales. Igual si vemos, por ejemplo, el caso de algunos globos terráqueos, podemos ver que luego hay algunos círculos o semicírculos. Algunos que conocemos, por ejemplo, el ecuador, el meridiano de Greenwich, los círculos polares, los trópicos, etc. Todo eso entran en algo que se llaman líneas imaginarias. Las líneas imaginarias van a ser estos trazos imaginarios que el ser humano ha hecho para poderse ubicar. Y bueno, para ubicarnos siempre vamos a encontrar dos grandes líneas. Por un lado vamos a tener a los paralelos y por el otro lado vamos a tener a los meridianos. Tanto los paralelos como los meridianos van a ser líneas imaginarias que hay en nuestro planeta. Líneas imaginarias que nos van a ayudar a ubicarnos espacialmente. Y bueno, antes de empezar con las propias coordenadas geográficas, la latitud y la longitud y los ejercicios de localización, hay que partir en un primer momento sobre los paralelos y los meridianos. Bien, si empezamos sobre los paralelos, vamos a ver una definición y aquí nos dice que los paralelos son las líneas horizontales que parten desde el ecuador, desde los 0 grados hasta los polos, 90 grados. Parten a la Tierra en hemisferio norte y hemisferio sur. Los paralelos van a ser estas líneas imaginarias que van a partir desde el ecuador. Recuerden que el ecuador va a ser un paralelo, el paralelo 0, que es el que conocemos, que está literalmente a la mitad de algún mapa o a la mitad de un globo terráqueo. Y lo que va a hacer este paralelo, junto con otros, es que van a dividir a la Tierra en norte y en sur. Todas esas líneas horizontales que van desde el ecuador hasta los polos, ya sea el polo norte o ya sea el polo sur, a estos estamos hablando de paralelos. Son líneas horizontales que van desde los 0 hasta los 90. Tal y como lo podemos ver en esta imagen, si se dan cuenta, aquí tenemos al ecuador, el paralelo central, digamos, y posteriormente se van a hacer estas divisiones horizontales hacia los polos, hacia el norte y hacia el sur. Igual si se dan cuenta, parte desde los 0 hasta los 90. Cuando hablamos de estas líneas hacemos referencia a los paralelos, esas líneas horizontales. Y bueno, algunos ejemplos de paralelos más representativos, pues bueno, tenemos los trópicos de Cáncer, el trópico de Capricornio, tenemos los círculos polares, el círculo polar ártico, el círculo polar antártico y obviamente el propio Ecuador. Igual aquí tenemos otra imagen, o sea, si nosotros tenemos un mapa del planeta Tierra, pues vamos a ver que el paralelo eje o el paralelo central pues va a ser el ecuador. Lo que va a hacer este paralelo es que va a dividir a la Tierra en dos, un hemisferio norte y un hemisferio sur. A la par pues van a ser todas estas líneas horizontales que tenemos por aquí. Todas estas van a ser los paralelos. Entonces por un lado tenemos a los paralelos, ¿sale? Por el otro lado tenemos a los meridianos. Y tenemos la definición que nos dice que los meridianos son las líneas verticales que parten desde el meridiano de Greenwich, desde los 0 grados, hasta los extremos del planeta, 180 grados. Parten a la Tierra en hemisferio oeste y este. Si seguimos con esta misma lógica, es prácticamente como los paralelos, solo que en vez de ser horizontal, aquí ya sería vertical. Por ejemplo, si yo tengo un mapa del planeta, obviamente pues voy a tener un meridiano central, que en este caso es el meridiano de Greenwich, que pasa por Inglaterra, ahí por Europa. Entonces van a ser todas estas líneas verticales. Todas estas líneas verticales que van a dividir a la Tierra en dos grandes hemisferios.
Aquí hay diferentes connotaciones, puede ser un hemisferio referente al hemisferio este o al hemisferio oeste, pero también se pueden considerar como hemisferio oriental y el hemisferio occidental. Independientemente de a cuál connotación, siempre va a hacer referencia a que algo está en la derecha y algo está en la izquierda. De eso parten los meridianos. Obviamente estos van desde los 0 grados hasta los 180 grados. Y se preguntarán, ¿y por qué es más que los paralelos, que solo son de 90? Bueno, porque si se dan cuenta, por ejemplo en este mapa, si se dan cuenta es muy diferente la distancia que hay del norte a sur a la distancia que hay del este al oeste. Por eso es que en este caso de los meridianos son muchísimo más grandes y por eso se miden desde los 0 hasta los 180 grados. Y bueno, aquí tenemos una imagen de los meridianos. Aquí podemos ver el meridiano de Greenwich, que es el meridiano 0, parte desde Inglaterra y en Europa. Y desde ahí hasta los extremos, hasta el extremo en América, hasta el extremo en Asia, en Rusia, pues es hasta donde se cuentan los 180 grados. Igual les digo, van a ser estas líneas verticales. Estas líneas, digamos que están paradas, que van a dividir a la Tierra en lo que está por un lado en el este y por el otro lado lo que está en el oeste. Desde los 0 grados hasta los 180 grados respectivamente. Por ejemplo, aquí tenemos igual otro mapita que igual ejemplifica, o sea, el meridiano de Greenwich, que viene siendo esto, que digamos es el meridiano base, el meridiano donde se empieza desde 0 grados, y desde ahí en adelante van a ser todas esas líneas verticales, esas que estamos viendo, todas estas líneas verticales que estamos viendo, y lo que va a hacer es que va a dividir a la Tierra en dos grandes hemisferios. Por un lado, un hemisferio que está en el este, y por el otro lado, un hemisferio que está en el oeste. Aquí depende de la connotación, porque también se puede considerar como hemisferio oriental y hemisferio occidental. Va a depender, pero de manera general aquí me está diciendo que algo está en el este y en el oeste, en el oriente o en el occidente, a la derecha o a la izquierda, ¿sale? Y bueno, para este caso pues el meridiano más representativo pues es el meridiano de Greenwich, que es aquí el que les digo, que parte literalmente la Tierra en dos, y se encuentra aquí en Europa, en Inglaterra. Ya vimos por un lado los paralelos, que son líneas horizontales, y los meridianos, que son líneas verticales. Y bueno, aquí ya vamos a entrar en un tema central, que son las coordenadas geográficas. Entonces vamos a partir de ese primer párrafo y nos dice así: cuando los paralelos, es decir, nuestras líneas horizontales, y los meridianos, nuestras líneas verticales, forman una cuadrícula en el planeta. Esta nos ayuda a localizar algún punto en la superficie terrestre. Es decir, tanto los paralelos como los meridianos son líneas imaginarias. Si por un lado yo aquí tengo un mapa del planeta, por ejemplo. Si yo junto los paralelos, que son las líneas horizontales, y los meridianos, que son las líneas verticales, si se dan cuenta, nosotros estamos formando una cuadrícula en el planeta. Esta cuadrícula ya nos va a permitir ubicar algún punto dentro de la superficie terrestre. Es decir, yo puedo ubicar un punto, por ejemplo, este. Yo puedo determinar su ubicación. Probablemente para esto pues necesito los paralelos y los meridianos. Si continuamos, nos menciona: ya es en este momento cuando queremos saber la ubicación de algún punto en la superficie, tal como se los venía mencionando, que nos referimos a la latitud y a la longitud. Aquí pueden generarse algunas confusiones, porque por un lado tenemos los paralelos y los meridianos, y también tenemos a la latitud y a la longitud. Pero de manera general les puedo decir que los paralelos y los meridianos son líneas imaginarias independientes. O sea, líneas horizontales o mis líneas verticales, no importa cuál. Pero en el momento en el que yo ya junto mis líneas horizontales, es decir, mis paralelos, y mis líneas verticales, es decir, los meridianos, yo ya estoy formando una cuadrícula para poder ubicar algo. Cuando ya queremos ubicar algo dentro de la superficie terrestre, estamos haciendo algo que se llama sistema de coordenadas geográficas. Y obviamente aquí ya empezamos a utilizar los términos de latitud y la longitud. Entonces digamos que en un primer momento los paralelos y los meridianos son simplemente líneas imaginarias, y ya la latitud y la longitud ya son estos referentes para ubicar un punto en la superficie. Entonces desde este momento hay que saber identificar que son cosas diferentes.
Es verdad que la latitud y la longitud van a partir de los paralelos y los meridianos, pero ya en los llamados ejercicios de localización simplemente nos importa la latitud y la longitud. Vamos a tener la latitud y la longitud. De manera general, les digo que la latitud y la longitud son conceptos que se basan de los paralelos y los meridianos. Por ejemplo, la latitud es la distancia de un punto con respecto al ecuador. Va de los 0 grados a los 90 grados y de norte a sur. Si se dan cuenta, la latitud, ¿a qué línea imaginaria hace referencia? Pues a los paralelos. Porque los paralelos son esa distancia desde los 0 hasta los 90 grados de norte a sur, cosa que corresponde totalmente a la latitud. La latitud viene siendo la distancia de un punto desde el ecuador hacia el norte o hacia el sur, tal como lo indican esas flechitas. Y ahora si nos vamos con la longitud, nos dice que es la distancia de un punto con respecto al meridiano de Greenwich y que va de los 0 grados a los 180 grados y de este a oeste. Si se dan cuenta, pues la línea imaginaria que corresponde a la longitud van a ser los meridianos. Van a ser esa ubicación de algún punto con respecto al meridiano de Greenwich y nos van a decir si algo está en el este o en el oeste. Si se dan cuenta, digamos que los paralelos y los meridianos son la base para la latitud y la longitud. Y bueno, aquí una nota a resaltar es que la latitud y la longitud se expresan en grados, minutos y segundos. Es decir, puede que yo tenga determinada ubicación y yo la puedo expresar como, no sé, el punto A se encuentra a una latitud de 10 grados norte a 20 minutos 10 segundos del ecuador, por ejemplo. Y bueno, aquí un tip que yo les doy. Puede que para este momento te hayas confundido con los paralelos, los meridianos, la latitud y la longitud, pero solo ten en cuenta las siguientes consideraciones. Aquí un tip que yo les puedo dar para que la información o estas relaciones se nos queden es haciendo como una especie de juego de palabras. Paralelo es a latitud, como meridiano es a longitud, como sea que ustedes se acomoden, pero de cierta manera que vean esa relación que tanto el paralelo como la latitud miden lo que está en el norte y lo que está en el sur, que los meridianos y la longitud miden lo que está en el este y en el oeste. Y bueno, aquí hay otra y nos dice que los paralelos y meridianos son líneas imaginarias, independientes. Cuando se juntan forman un sistema de coordenadas y para poder ubicarse en ese sistema ya mencionamos a la latitud y la longitud. Es lo que les decía, o sea, los paralelos y los meridianos son simplemente líneas imaginarias. Líneas imaginarias horizontales o verticales. Y ya cuando hacemos la unión de estas líneas, pues ya se forma una especie de cuadrícula y aquí ya hacemos referencia a un sistema de coordenadas. Y obviamente en el sistema de coordenadas podemos ubicar algún punto y obviamente pues ya aquí hacemos referencia de la latitud y la longitud. Ahora sí, y entendiendo estas relaciones ya podemos empezar a ubicar algunos puntos. Estos son algunos 6 pasos para poder identificar las coordenadas geográficas o la latitud y la longitud de algún punto dentro de la superficie. Entonces aquí tenemos, para localizar algún punto en la superficie terrestre debemos seguir los siguientes pasos y tenemos 6. Igual aquí una nota clave y nos dice que primero se determina la latitud y después la longitud. Es decir, primero tenemos que identificar si un punto está en el norte o en el sur y ya después vamos a identificar si ese punto se encuentra en el este o en el oeste. Aquí podemos hacer o podemos dibujar una rosa de los vientos que nos ayude a identificar los puntos, nuestros puntos cardinales, si algo está en el norte, en el sur, en el este o en el oeste. Y bueno, por ejemplo, en el paso A vamos a ubicar nuestro punto, que en este caso va a ser este punto B. Si se dan cuenta, el punto B pues se encuentra en Asia, arriba de India, debajo de Rusia. Entonces este punto vamos a identificar. Nos vamos al punto B, identificamos su latitud, es decir, si está en el norte o en el sur. Recuerden que la latitud va a ser esa distancia desde el ecuador hacia algo desde los 0 hasta los 90. Es decir, del ecuador si está en el norte o si está en el sur. En este caso pues nos damos cuenta que el punto B se encuentra en el norte. Y obviamente nos vamos a basar en estas coordenadas para identificar su ubicación exacta. Que en este caso pues bueno,
el punto B pues tiene unos 40 grados. Es decir, que el punto B tiene una latitud de 40 grados norte. Y ya con eso pues ya podemos determinar su latitud, 40 grados de latitud norte. Ya tenemos la latitud, ahora nos vamos con la longitud. Recuerden que la longitud va a ser esta distancia desde el meridiano de Greenwich, desde los 0 hasta los 180 grados, y nos va a ayudar a determinar si algo está en el este o en el oeste. Dato curioso, puede que en algunas representaciones se marque como este, o en otras como est y west. Puede que aquí sea west o est, ya que en el inglés pues es la traducción literalmente. Entonces ahorita tenemos que identificar su longitud, si está en el este o en el oeste. Si nos damos cuenta, pues obviamente el punto B se encuentra en el este, en el hemisferio oriental, en el hemisferio del este. Y pues para medir su ubicación exacta nos vamos a basar en estas, en los grados de la longitud. Y aquí nos damos cuenta que el punto B tiene una longitud de 80 grados este. Entonces ya con eso podemos determinar la longitud, que son 80 grados de longitud este. Y finalmente pues bueno, tenemos que juntar las coordenadas y obtenemos que la ubicación del punto A corresponde a 40 grados de latitud norte, 80 grados longitud este. Cosa que igual lo podemos identificar rápidamente. Por ejemplo, 40 grados de latitud norte pues es a partir de esta latitud, y 80 grados longitud este. Igual aquí yo puedo identificar los 80 grados y pues si se dan cuenta corresponde con el punto, con el punto B. Ahora por ejemplo aquí tenemos otro ejercicio de localización. Igual partimos nuevamente, o sea, primero siempre vamos a identificar la latitud, es decir, todo lo que esté si está en el norte, si está en el sur. Y posteriormente nos vamos con la longitud, si algo está en el este y si está en el oeste. Por ejemplo, ahorita, en el caso A, vamos a ubicar un punto que es el punto C, que se encuentra aquí, que se encuentra en Brasil. Entonces, número 1, vamos a identificar su latitud, ¿está en el norte o está en el sur? Si se dan cuenta, aquí parto del Ecuador, norte y sur, pues obviamente veo que el punto C pues se encuentra en el sur. Y obviamente para medir en qué grado se encuentra nos vamos a basar en estas líneas, en estos grados. Y pues aquí me doy cuenta que el punto C tiene una latitud de 20 grados sur, porque obviamente pues aquí le corresponde. Entonces tiene una latitud de 20 grados sur. Y ahora ya determinamos su latitud. Y ahorita nos vamos a pasar a identificar la longitud. Igual nuevamente la longitud es todo aquello que está en el este y en el oeste. Y vamos a partir desde el meridiano de Greenwich. Este punto está en el este o en el oeste o en west, como sería en inglés. Si nos damos cuenta pues este punto se encuentra del lado del oeste. Es decir, lo que podemos decir en nuestra rosa de los vientos, que está en el west. Entonces está en el oeste, y si se dan cuenta yo tengo que determinar su posición a través de estos grados. Pues aquí yo me doy cuenta que tiene una ubicación de 40 grados oeste. Entonces bueno, ya con esto pues puedo determinar su longitud, que el punto C se encuentra a 40 grados oeste. Y ya después pues bueno, podemos juntar las coordenadas y obtenemos que las coordenadas del punto C son 20 grados, tiene una latitud de 20 grados sur y una longitud de 40 grados oeste. Igual cosa que podemos identificar. Por ejemplo, el punto C, 20 grados sur de latitud y 40 grados de longitud del oeste. Entonces, si se dan cuenta, así es como podemos identificar varios puntos. De manera central, primero vamos a determinar la latitud, es decir, vamos a identificar si está en el norte y en el sur,
y vamos a medir eso a través de estos grados. Posteriormente nos vamos con la longitud, vamos a partir desde el meridiano de Greenwich y vamos a determinar si algo está en el este y en el oeste, y lo vamos a identificar a partir de estos parámetros que tenemos, ¿sale? Entonces, bueno, esto sí es un repaso a manera general de cómo podemos localizar algún punto dentro de la superficie terrestre.